Buenas noches, jóvenes. Sean bienvenidos a este espacio, ¿verdad? De esta clase, la asignatura Geografía de Honduras. Mi nombre es Elmer Briceño, profesor de Ciencias Sociales. Tengo el agrado de darles esta clase. Eh, Hoy vamos a presentarnos unos pocos de sus compañeros y así continuamente, ¿verdad? Van a seguir los demás. También hoy no vamos a pasar lista, vamos a pasar la asistencia el día de mañana. Espero eh, aprendamos mucho de este espacio curricular y que sea de mucho provecho para todos, ¿verdad? Espero que ustedes aprendan bastante, igualmente yo aprenderé de ustedes, ¿verdad? Eh, Como primera introducción al tema que es el clima, tenemos, ¿verdad? Eh, Tres preguntas importantes. Y estas son: ¿qué es el clima? ¿Cuáles son los elementos del clima? ¿Cuáles son los tipos de clima de Honduras? Con estas tres preguntas introductorias vamos a hacer un diagnóstico como en los conocimientos de cada uno de ustedes que tienen, ¿verdad? Que han escuchado, que han aprendido sobre el tema del clima. Y lo vamos a ir desarrollando en este tiempo que tenemos, ¿verdad? De la clase. Como parte, ¿verdad? De la primera pregunta de qué es el clima, tenemos un concepto corto, ¿verdad? Dice que el clima es uno de los más importantes fenómenos de la geografía física que afecta la vida de los seres humanos. También podemos decirte otro concepto, ¿verdad? Que es un concepto estadístico basado en un registro histórico de la suma de los estados del tiempo. Es decir, que el clima se forma con los estados del tiempo. ¿Y por qué nos dice que afecta la vida de los seres humanos? Pues hace mucha influencia en la producción de los alimentos, hasta en la ropa que vestimos, en la construcción de la vivienda, en las actividades económicas, ¿verdad? En cada lugar el clima es diferente y por lo tanto cambia, ¿verdad? La forma de vivienda, las construcciones, igualmente los productos que hay en cada lugar. Entonces, por eso es que varía mucho, ¿verdad? La influencia que hace el clima en cada lugar geográfico. Por lo tanto, pertenece a la geografía física. Otra parte que vamos a ver en esta diapositiva nos dice que el estudio del clima hace referencia al conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan al estado medio de la atmósfera en un área de la superficie terrestre. ¿Qué podemos entender en este párrafo? Pues aquí hace referencia al conjunto de fenómenos meteorológicos y entendemos que eh, tenemos como el viento, la lluvia, la presión atmosférica, la temperatura, la humedad, ¿verdad? Es parte, ¿verdad? De lo que hace los fenómenos meteorológicos o son los fenómenos meteorológicos. Como podemos ver en la lámina, ¿verdad? Vemos que en partes hay bastante sequía, la lluvia, el sol, son parte, ¿verdad? De la que forman los fenómenos meteorológicos. Bien, dicho esto, ¿verdad? ¿Por qué hacemos referencia bastante a lo que es el clima? Bueno, el clima está compuesto además, ¿verdad?, por elementos y factores que los vamos a ver más adelante. Eh, el clima, ¿verdad?, está compuesto por elementos y factores, como les dije. Ahora bien, el clima no es lo mismo que el estado del tiempo, como lo vemos cada día. Es decir, que el tiempo es una cosa, el estado del tiempo es una cosa y el clima es diferente. Bien dicho anteriormente, que el clima es la suma de los estados del tiempo. Vemos aquí en nuestra lámina que el tiempo, ¿verdad?, nos dice que son las condiciones de la atmósfera en un momento y en un lugar determinado. Es decir, que el estado del tiempo puede cambiar en horas, en minutos o en horas, sino que no está en esta gráfica,
que nos dice que la lluvia puede caer en un momento ya, por lo tanto el estado del tiempo cambia y puede ser en días, como dice aquí, puede cambiar en horas o incluso minutos. Y lo que es el clima, nos dice que es la sumatoria de los estados del tiempo en un periodo de tiempo no menor de 10 años. Es decir, la suma de estos estados pues, conforma lo que es el clima en un lugar determinado, como lo vemos aquí, patrones en el tiempo a largo plazo. Y dice aquí años, por eso es un periodo de tiempo no menor de 10 años. El promedio del tiempo es de muchos años en un sitio específico. Y como podemos ver aquí en Honduras tenemos diferentes, en Tegucigalpa el tiempo por la mañana, ¿verdad? Es fresco. A medida que pasan las horas pues va aumentando la temperatura y ya por la tarde baja. Y esta es una forma, ¿verdad?, como se presenta el estado del tiempo en las mañanas, ¿verdad?, en las televisoras, en las radios, ¿verdad? Y nos dicen a cuántos grados va a estar por la mañana, en la tarde, y así sucesivamente. Todos los días nos hacen esto, ¿verdad? Nos dicen esto. Bien, el clima de Tegucigalpa es diferente al de San Pedro Sula, o el de San Pedro Sula es diferente al clima de Choluteca. El clima de Choluteca es bien fuerte, ¿verdad? Y seco. En el norte diferente, es húmedo, ¿verdad? Y siempre se mantiene la temperatura alta. El que hace la diferencia aquí en este es el de La Esperanza, que es la parte más alta. Continuando con la clase, vamos a ver lo que son los factores del clima, como les dije anteriormente. Bien, con los factores del clima, ¿verdad? Tenemos aquí cuatro importantes que hacen efecto en el clima. Que tenemos la altitud, y nos dice aquí que la distancia vertical de un punto sobre el nivel del mar, es decir, la parte más alta, ¿verdad?, del nivel del mar. Y les ponía como antecedente la esperanza. La esperanza hace una diferencia de altitud. La esperanza es el punto más alto, ¿verdad? Por lo tanto, el clima es fresco porque es alto, a diferencia de los otros lugares cercanos. Y la latitud, ¿verdad?, como lo vemos, que es el punto de la Tierra, del Ecuador, ¿verdad? Que el Ecuador es parte de la Tierra, ¿verdad?, hacia el norte y el sur. Y están los trópicos. Por Honduras está en medio de los trópicos, por lo tanto tenemos climas tropicales. Y dice que tenemos tres climas aquí: cálido, templada y fría. Y aquí nos muestra la figura de la Tierra, ¿verdad? Y entre más lejanos vayamos, ¿verdad?, los climas son más fríos, ¿verdad? Más alto, por eso latitud. Vemos la distancia al mar. En las zonas costeras dice que cambian la temperatura, pero pues, ahí mismo, ¿verdad? En el día la temperatura aumenta y en la noche baja, a diferencia al interior de la tierra, ¿verdad? Por lo tanto, aquí cambian por diversas razones, ya sea por las lluvias, ya sea por las montañas, y aquí tenemos el relieve, que el relieve nos hace referencia, ¿verdad?, a las montañas, a las mesetas, entre otros los ríos, ¿verdad? Por lo tanto, la temperatura va a cambiar a diferencia de la cerca del mar. Bueno, vamos a continuar con la siguiente. Aquí tenemos los elementos del clima. ¿Qué nos dicen los elementos del clima? ¿Quiénes lo forman? 5 importantes. Y aquí nos dice que las relaciones entre estos elementos conforman el clima de una región. Como les dije, tenemos zonas como que determinamos el tipo de clima, como es el norte, el sur, la Esperanza, entre otros, pero hay unos que cambian como los estados del tiempo. Y tenemos aquí la lluvia, que son las mismas precipitaciones, ¿verdad?, que caen en las partes altas. Ahorita, por el fenómeno, ¿verdad?, llueve muy poco. Y tenemos el viento, ¿verdad?, la presión atmosférica, la humedad y la temperatura. Todos estos elementos pueden ser medibles. Por eso es que varían en cada lugar, ¿verdad? Y tienen un instrumento, ¿verdad?, que pueden ser medibles. A diferencia, ¿verdad?, de los factores, que los factores pues no se encuentran en todo el planeta Tierra, mientras que los elementos sí están en todo, casi se encuentran en todo el planeta.
Bien, vamos a continuar. Vamos a ver el clima de Honduras. Según verdad, la clasificación de Vladimir Köppen, tenemos que en Honduras el clima es tropical, es decir, las temperaturas medias son 18 grados centígrados, por lo que nunca se producen heladas ni hay nieves. En la única parte donde baja la temperatura a 0 centígrados es en La Esperanza, es el único lugar más frío. Eh, Porque Honduras, ¿verdad?, está situado en la zona, en los trópicos. Tenemos latitudes tropicales, es decir, el clima es cálido, húmedo, con una temperatura media de 31 grados centígrados. Y tenemos también tenemos unas montañosas, ¿verdad? Por lo tanto, cambia el clima, ¿verdad? Como nos dice aquí el clima, ¿verdad? De las zonas tropicales, ¿verdad? Que tenemos dos estaciones. Y estas dos estaciones, ¿verdad? Es que una es lluviosa y la otra es seca. Por lo tanto, la lluviosa tenemos que es de mayo a octubre y la otra es de la seca es de noviembre a abril. Este es según la clasificación de Vladimir Köppen, que ahí también les voy a dejar un material, ¿verdad? Para que lean, ¿verdad? Sobre los tipos de clima de Honduras, que aquí lo vamos a ver en la siguiente lámina. Y para que en el mapa y se ubiquen mejor. Vemos, ¿verdad?, cada uno de los tipos de clima. ¿Sí? Según la clasificación de Köppen, tenemos el clima de selva. Bien, el clima de selva, ¿verdad?, está en la parte litoral, ¿verdad?, que abarca desde Gracias a Dios hasta Cortés, parte de Santa Bárbara, todo el litoral atlántico, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad?, Vladimir Köppen, ¿verdad?, que este clima se caracteriza que sea por altas temperaturas todo el año. Si vemos que aquí esta parte siempre es caliente, ¿verdad? Y también la otra es que llueve todo el año, siempre hay lluvias en esta parte. La otra es, ¿verdad?, es el clima de bosque tropical. Nos dice, ¿verdad?, que son climas tropicales lluviosos, igual que el anterior. La diferencia es que en este llueve menos en ciertas partes del año, no en todos, ¿verdad?, que es el que tenemos en la parte, ¿verdad?, del occidente y parte central y del sur, y también una parte en en la parte oriental, casi, ¿verdad? Tenemos otra parte aquí. Entonces, es la otra del clima, que en esta parte también, ¿verdad? Es denominada invierno, una parte, ¿verdad? Y la otra de sequía es verano, ¿verdad? En el invierno, ¿verdad?, cuando llueve, y el verano es cuando es sequía. Entonces, ese es el clima de bosque tropical. Tenemos el otro, ¿verdad?, que es el clima de sabana. Y el clima de sabana, como ustedes pueden ver, solo tenemos en la parte sur, que está entre Valle y parte de Choluteca. Este tipo de clima, pues, es bastante, las temperaturas son altísimas, ¿verdad? Se caracteriza, ¿verdad?, porque solo tiene dos estaciones bien marcadas, y son una es verano y la otra es invierno. Y ahí ese es el tipo de clima que tenemos en esta zona, ¿verdad? Y están bien marcadas, y la menos temperatura que podemos tener en esta zona es de 18 grados. El otro clima es el clima templado lluvioso. Este clima templado lluvioso, ¿verdad?, está es la zona de aquí del occidente, como pueden ver, y la parte del valle del norte. Entonces este clima llueve bastante, ¿verdad? Se caracteriza por ser lluvioso todos los meses del año. Es un tipo de clima de región nebliselva o de altas montañas, ya que en esta zona se encuentran bastantes montañas, además de las mesetas que tenemos acá. El otro clima que tenemos es el clima subtropical, que es el de color amarillo. Y pueden ver ustedes que este clima es clima templado, montañoso, está en el interior, están pegados con el lluvioso, ¿verdad? Y está en las mesetas, en los valles y en las montañas. Bueno, terminando aquí, ¿verdad? Eh, eh, Vamos a dejar una tarea, y les agradezco por la clase. Bien, la tarea que van a hacer es, ¿verdad? Ahorita van a trabajar en la plataforma de Jamboard, ¿verdad? En Gmail está, ¿verdad? Y ahí van a hacer van a escribir
cada uno de los tipos de